fanáticos beisboleros, espero que estén teniendo un excelente día hoy, feliz cierre de semana y bueno, espero que hayan tenido una semana muy productiva, llena de buenas noticias, que todo haya salido tal cual como esperan. Como saben, un nuevo viernes acá en la cápsula beisbolera donde analizamos el movimiento o los movimientos más relevantes en el béisbol de las grandes ligas y mira que hay algunos por allí sorpresivos, ¿no? Como saben, este espacio es patrocinado por la casa de apuestas deportivas BetSwing, quien los invita a seguirlos en sus redes sociales para que estén al tanto de todas sus promociones y servicios, porque se vienen muchos eventos importantes, Serie del Caribe, Clásico Mundial, Grandes Ligas, este año 2023, así que si tienen su favorito para apostarle en cualquiera de estos eventos, ahí los tienen a ellos como la mejor opción para hacerlos. También puedes registrarte en su página web para que comiences a ganar. Bueno, como bien digo, algunos movimientos un tanto sorpresivos en el béisbol de las grandes ligas. Seguimos en la temporada muerta, muchas transacciones, muchos dramas, vamos a llamarlo así, como el caso de Carlos Correa. Y bueno, yo me voy a enfocar hoy en uno solo, ¿no? Pero voy a comentar dos porque fueron relevantes, pero ya había conversado sobre ello antes en otras cápsulas que los invito a consultarlas, a escucharlas si desean. Y bueno, ¿cuáles son estos dos movimientos, no? Carlos Correa, por supuesto, tenemos que comentarlo porque ha sido la novela, como algunos lo llaman por allí coloquialmente, la novela de la temporada muerta de las grandes ligas. Y bueno, por fin, Carlos Correa parece que logra concretar ya, ¿no?, un acuerdo, en este caso con los Mellizos de Minnesota, regresa con la organización donde él rechazó la opción del contrato, recordemos, para esta temporada 2023, donde decidió convertirse en agente libre, rechazar dicha opción, pero bueno, una disminución notable, ¿no? Yo hice un análisis en su oportunidad, de hecho cuando le hicieron la oferta inicial, los Gigantes, de 13 años por $350 millones. Allí yo hablé un poco, hice un análisis un tanto objetivo. A mí me gusta tratar de ver los pros y los contras, ¿no? Desde mi perspectiva, por supuesto, tratando de ser lo más objetiva y crítica posible, ¿no? Y bueno, allí conversábamos un poco sobre que Correa sí está por encima del promedio en cuanto a bateo, pero en cuanto a fildeo es dudoso porque hay algunas estadísticas que no coinciden realmente y sobre todo está el OAA o outs por encima del promedio, que ustedes lo consiguen en páginas como Fangraphs, páginas como Baseball Savant. Entonces, no sé si en Fangraphs, pero sé que en Baseball Savant sí está. Pero son estas páginas que tienen estadísticas avanzadas, ¿no? Y allí, bueno, conversábamos un poco que no ha tenido como una congruencia realmente en todos sus años en las grandes ligas de estas estadísticas defensivas y que precisamente esto coincide con las lesiones, ¿no?, que ha presentado Correa. Y bueno, fíjense que sí, este fue el problema principal. Ahora después se le baja a los Mets de Nueva York la oferta con 12 años y 315 millones y ahora significativamente baja a 6 años por 200 millones. Evidentemente los equipos que tienen los historiales médicos son aquellos con los cuales Correa ha estado, en este caso los Astros y los Mellizos, y también aquellos equipos que, bueno, le hicieron esa oferta formal y que por supuesto le solicitan el examen médico correspondiente, el examen físico. Entonces se veía venir que en tal caso, cuando se dio a conocer que Minnesota iba a firmarlo nuevamente, se veía venir que se iba a acordar porque ya se supone que tienen ese historial médico a la mano. Ya se sabe que, bueno, se dice por allí que se relaciona con un problema que tuvo a sus 19 años cuando le operaron el tobillo derecho, ¿no? Pero realmente no se tiene certeza porque incluso puede violentar leyes federales si ese historial médico se divulga, se difunde, ¿no? Ahora bien, eso con respecto a Correa. Bueno, tenemos la parte de Trevor Bauer, otro movimiento interesante, ¿no? Un movimiento bastante esperado después de todo lo que ocurrió. Recordemos que Bauer, bueno, estuvo involucrado en un problema legal, en un proceso legal, penal, donde, bueno, alegaban que la denunciante, que él había abusado sexualmente de ella sin su consentimiento durante el acto sexual, porque hubo ciertos actos que no estaban consensuados, ¿no? Entonces, bueno, comienza también simultáneamente este proceso de la Major League Baseball, que también tiene su procedimiento aparte, para determinar si había violentado o no la política de violencia doméstica, abuso sexual. Entonces, sí, termina el proceso por allá, digamos que salió, vamos a llamarlo absuelto, pero bueno, los procesos legales son un tanto distintos acá en Venezuela y allá, pero digamos que él no tenía responsabilidad por la parte legal y en la parte de la Major League Baseball, la parte disciplinaria, vamos a llamarlo así, sí se determinó que había violentado sobre esa política de violencia sexual, ¿no? Entonces,
bueno, hace días se dio a conocer cuáles serían las sanciones, ¿no? O la sanción acá para cumplir para Bauer. Entonces allí, bueno, informaban que había una suspensión determinada de juegos, sin goce de sueldo. Pero comienza este problema con Bauer porque evidentemente al determinar que sí se violó esa política de la Major League Baseball, bueno, hay un tema moral acá que interviene y que quizás eso es lo que cohíbe a los equipos, ¿no? Los Dodgers se decían que iba a tener el rumor de que lo iban a liberar y, bueno, se trata precisamente de eso, de esa parte de la imagen, ¿no? Lo iban a liberar, evidentemente fue así, lo hicieron a través de la designación para asignación, es decir, que pasó por waivers, nadie lo tomó en waivers, y bueno, ya allí se había la intención, evidentemente no había otra escapatoria para liberarlo, y así fue. Hace un día, 2 días, se dio a conocer que Bauer fue oficialmente liberado. Es agente libre, puede firmar con cualquier equipo y tiene la particularidad de que ese contrato se darán cargo los Dodgers. Evidentemente, el contrato o correspondiente en la parte anual, que es de 32.5 millones para 2023, tiene que eliminarse 50 juegos que equivalen a la sanción, los primeros 50 juegos. Ya cumplió la sanción de los juegos en 2022, porque evidentemente no jugó, y ahora, sin goce de sueldo, la sanción de 50 juegos para 2023. Pero esa parte se hace cargo los Dodgers. Esto quiere decir que cualquier equipo que firme con Trevor Bauer lo va a hacer simplemente pagándole el salario mínimo de la liga, que son 720,000, ¿no? Entonces, bueno, aquí existen varias opiniones encontradas, porque algunos dicen, bueno, desde mi punto de vista, digamos, económico, dirán, bueno, pero no hay problema con Bauer porque yo lo puedo adquirir y es una ganga, como decimos los venezolanos, es una ganga porque nada más tengo que pagarle el salario mínimo que son 720,000 dólares. Pero otros dicen, bueno, pero aquí hay un tema moral que está interviniendo allí, entonces hay un problema porque quizás los equipos no quieren arriesgar su imagen y menos antes de comenzar la temporada. Entonces, bueno, aquí hay un problema, hay una controversia respecto a esto, ya veremos qué ocurre, me gustaría saber sus opiniones. ¿Creen que Bauer comenzará la temporada 2023 ya con un equipo o creen que los equipos se van a arriesgar, como bien me decía un compañero por allí con que estuvimos debatiendo, se van a arriesgar a hacerlo a mitad o después de la mitad de la temporada de las Grandes Ligas? Ya veremos. Bueno, hoy vamos a analizar uno de los movimientos más sorpresivos de la semana. Miguel Rojas, el campocorto venezolano, pasa a los Dodgers de Los Ángeles, la organización que le dio su primera oportunidad en las Grandes Ligas, por allá en el año 2014, cuando él tenía 25 años. Algunos me preguntan por allí, bueno, ¿cómo les fue en aquel entonces, no? Con los Dodgers, la verdad es que su ofensiva no fue la más destacada en ese año, fue por debajo de la línea ofensiva de 200 en cuanto a averaje, 200 y algo en cuanto a OVP, y 300 y algo, si no me equivoco, en cuanto a slugging, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco Miguel Rojas. Sabemos que realmente lo que destaca, y pues, dirías que es uno de los campocortos defensivos más destacados de las Grandes Ligas, es Miguel Rojas. Esto es realmente su fuerte. No es que no responda a la ofensiva, porque hay temporadas en las cuales la ha demostrado, por ejemplo la del año 2018, pero nada más tenemos esa si hablamos en los términos de línea ofensiva. Ahora, si nos metemos más con las estadísticas avanzadas, realmente tampoco son muy favorables en términos ofensivos para Miguel Rojas, puesto que en lo que concierne al xWOBA, nunca ha estado solo en 2 oportunidades, 1 o 2 oportunidades por encima de los 300 puntos. Recordemos que son una de las estadísticas que ya me he cansado de explicarlas acá en la cápsula, más relevantes cuando se trata de las transacciones a tomar en consideración en este tipo de movimientos. Y además de ello, el WRC+, que es la estadística índice más exhaustiva, más completa, ofensiva, bueno, una de las más completas y que más se toma en consideración en estos casos. Este año, en 2022, o sea, el año pasado fue de 73. Recordemos que esta estadística es entre 100. El 100 es el promedio. Todo lo que sea por encima de 100 significa, por ejemplo, 120, 20% más ofensiva, 20% más carreras que el bateador promedio de la liga. Todo lo que sea por debajo de 100 es debajo del promedio, evidentemente. Y en este fue el caso de Miguel Rojas. De hecho, siempre ha estado por debajo del promedio. Solo en una oportunidad, si no me equivoco, 2018, estuvo en 100 y algo. Es decir, por encima del promedio.
Y bueno, su BABIP por debajo de los 300 puntos, recordemos que este es el promedio de bolas puestas en juego, pero es curioso porque si ustedes se van al porcentaje de líneas conectadas, siempre ha estado dentro del promedio. El promedio del porcentaje de líneas conectadas es entre 17 y 23%, y este siempre ha estado entre 20, por allí, 20 es el aproximado, ese es el vitalicio, ¿no? Ahora bien, la defensa, como ya dije, es el punto fuerte y esto parece lo que están buscando los Dodgers. Sinceramente me sorprendió el movimiento porque tomando en consideración el perfil de los jugadores regulares de Los Ángeles, oye, la verdad es que siempre han destacado, por lo menos en estas estadísticas, en estas métricas ofensivas, siempre han estado incluso figurando algunos como líderes, ¿no? O por lo menos en el top ranking, en el percentile ranking. Y este no es el caso, evidentemente, de Miguel Rojas. De hecho, si nos vamos al percentile ranking de este jugador en particular, venezolano, lo único que está por encima del promedio es lo que se refiere al porcentaje de ponches, que, ojo, siempre ha estado muy por debajo del promedio. Es decir, es un jugador que sabe leer los batazos, sabe leer los picheos, perdón, y digamos que una cierta paciencia en el plato, aunque no destaque con los boletos, pero en cuanto a ponches, sí está entre la tasa más baja. De hecho, fue la 10ª más baja en todas las grandes ligas en el año 2022, que fue de 12%. En el percentile ranking, en esto destaca. Otro que destaca es en outs por encima del promedio. Esta métrica, que bueno, la expliqué en su oportunidad cuando expliqué todas las estadísticas defensivas por el caso de Carlos Correa, es que es una de las que más se considera a los efectos de los contratos jugosos. De hecho, por cierto, recordemos que Miguel Rojas está en su último año de una extensión de 2 años por 10 millones, va a 34 años el jugador en febrero, sí, en febrero. Y bueno, en outs por encima del promedio estaba por encima del promedio, valga la redundancia, y fue de 10 junto a Willy Adames, el campo corto de los Cerveceros de Milwaukee, que recordemos que vino de los Rays de Tampa Bay, que siempre ha destacado, por supuesto, en la defensa. El líder en ese caso, en este departamento, es Dansby Swanson, quien sinceramente me sorprendió que los Dodgers no fueran por Swanson, y bueno, allí comienzan un poco las teorías de que muchos dicen que los Dodgers van a hacer un movimiento muy alto para la próxima temporada con respecto a la posibilidad de adquirir a Shohei Ohtani. Eso es lo que se dice, ¿no? Que recordemos que Ohtani va a ser agente libre el próximo año, es decir, al finalizar la temporada 2023. Entonces, bueno, mucho se habla de ello, por eso me sorprendió realmente de que los Dodgers no fueran por Dansby Swanson, considerando que es más ajustado al perfil de ellos, tanto en defensa como en ofensiva. Entonces, sí, los outs por encima del promedio, está figurando de quinto en 2022 Miguel Rojas, junto a Willy Adames. Luego tenemos en lo que se refiere a estas estadísticas que miden qué tanta cantidad de carreras salvaste o permitiste tú como defensa. Tenemos la UZR y tenemos a DRS. Estas dos estadísticas siempre han estado en positivo para Miguel Rojas. De hecho, en DRS estuvo de segundo a solo un punto del líder, que fue nada más y nada menos que Jeremy Peña, que bueno, tuvo un año ejemplar, ¿no? Como novato. Y UZR estuvo en 4.9. De hecho, nunca, creo que una sola vez, estuvo por debajo del promedio, es decir, negativo. Recordemos que estas estadísticas, ustedes cuando las ven en páginas como Fangraphs, negativo es decir, carreras que han permitido con una mala defensa, vamos a llamarlo así, de la manera más básica posible. Entonces, sí, esto es lo que ocurre. Realmente me sorprendió el movimiento porque no se ajusta al perfil de los Dodgers. Hay un punto bastante importante acá, y es que los números ofensivos de Miguel Rojas se vieron muy afectados en comparación con el año 2021, porque su rendimiento no estaba al 100%, puesto que estaba lidiando con una lesión en la muñeca derecha. Y de hecho, se dio a conocer, creo que fue a las horas después que firmó, que fue canjeado a los Dodgers, que lo iban a operar de la muñeca derecha. Y bueno, se dice que sí, los Dodgers dijeron que lo esperan para el Spring Training. De hecho, el mismo jugador venezolano dijo que sí, que estaría listo para el Spring Training en caso de que todo salga bien con la operación. Y bueno, ¿cuál es el tope en ofensiva de Miguel Rojas? En jonrones 11, su tope personal en su carrera, y impulsadas 53, ambos en 2018.
Entonces, sí, evidentemente los Dodgers están yendo por defensa esencialmente. De hecho, me llama mucho la atención, cambiaron a un prospecto, a Jacob Amaya, quien se espera que destaca por su disciplina y es un buen campo corto, dicen por allí algunos análisis, y se espera que debute para el año 2023. Entonces, particularmente me sorprendió este cambio porque yo... algo sí tiene Miguel Rojas y es que es esa capacidad para ser capitán, ¿no? Como era con los Marlins, para poder ser un líder dentro del clubhouse. Eso también vale mucho, eso también lo toma mucho en consideración. De hecho, es uno de esos factores que quizás pocos le toman importancia, y es también lo que se dice que pasaba con Trevor Bauer, volviendo un poquito al tema de Bauer, porque se rumoraba por allí de que Bauer no se llevaba muy bien con los jugadores de los Dodgers. Entonces, eso podría afectar, por supuesto, el ambiente en el clubhouse, de acuerdo a su precedente de que se determinó que había violado la política de violencia doméstica y abuso sexual. Entonces, bueno, esos son factores psicológicos que se toman en consideración a la hora de los canjes, a la hora de las transacciones, a la hora de los movimientos. Y bueno, me gustaría saber sus opiniones respecto a este movimiento. Miguel Rojas a los Dodgers de Los Ángeles. Quizás Gavin Lux estará en segunda y quizás Max Muncy estará en tercera, considerando que Justin Turner se fue a los Medias Rojas de Boston, y por supuesto Miguel Rojas en el campo corto. Ya saben, déjenme sus opiniones, me gustaría saberlas, siempre las leo por allí, quizás a veces me tarda un poco en responder, pero siempre los leo, siempre estoy pendiente. Y bueno, espero que sigan teniendo un excelente cierre de semana. Nos vemos, nos hablamos el próximo viernes y por supuesto el lunes en el resumen por un Reels de Instagram de la semana, tanto de las Grandes Ligas como de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Recuerden seguir a la Casa de Apuestas Deportivas BetSwing en sus redes sociales. Nos vemos, nos hablamos el próximo viernes.